I'm gonna this guy up, you know. And I just beat the hell out of him. Stuffed his mouth full of dirt and left him. How'd you feel afterwards leaving his body behind? I don't know, I felt all right, you know. Lo que acabas de escuchar son parte de las infames confesiones de Gary Bowles, un asesino serial estadounidense que en 1994 aterrorizó las comunidades atravesadas por la carretera interestatal 95. A lo largo de esa autopsia, esta bestia sedienta de sangre cazaba a sus víctimas sin piedad. Sus presas predilectas, homosexuales. Hombres a los que le ofrecía un viaje exprés y frenético hacia la muerte. Bowles los engañaba para luego matarlos de formas brutales, dejando una macabra firma que se convirtió en su marca registrada. You can kill somebody pretty easy if you have the mind set for it. Gary Bowles llegó al mundo el 25 de enero de 1962, en Clifton Forge, Virginia, un pueblo al sureste de Estados Unidos con solo 4,000 habitantes, que acababa de ver nacer a un futuro asesino. Su niñez estuvo marcada por la tristeza. Su padre, un trabajador de las minas de carbón, falleció 6 meses antes de que él naciera de cáncer de pulmón. La falta de ingresos llevó a su madre a contraer nupcias en numerosas ocasiones, no siempre con los mejores candidatos. Uno de los padrastros de Bowles era un alcohólico violento que abusó sexualmente de él. Los ataques continuaron hasta que a los 13 años por fin pudo defenderse. Esto destruyó por completo el hogar, ya que su madre eligió continuar la relación en lugar de proteger al niño, quien se marchó, huyendo de la violencia que experimentaba día a día. Bowles, solo y en medio de un mundo desconocido, debía pensar formas de sobrevivir. Su respuesta llegó de los tormentos que vivió desde pequeño. Para ganar dinero, comenzó a prostituirse, un oficio que mantuvo durante varios años y que dejó cicatrices imborrables en su mente, plantando la semilla de la maldad que florecería más tarde. Gary Bowles pasó la mayor parte de los 80 años tras las rejas por robos, peleas y ataques sexuales a mujeres, hasta que volvió a las calles en 1993, cargando con una furia animal que parecía a punto de explotar. Es momento de darle lugar a la siguiente encarnación de este hombre, la cual lo volvería una figura infame y temida en todo Estados Unidos. La del asesino de la Interestatal 95. La noche del 15 de marzo de 1994, Gary Bowles estaba deambulando por las calles de Daytona Beach, en el estado de Florida, cuando decidió entrar a un bar para tomar un trago. Dentro del lugar se encontró con John Hardy Roberts, un hombre de 59 años, quien de inmediato se mostró simpático, comprándole cerveza e invitándolo a quedarse en su casa. Gary sentía que esa propuesta escondía por detrás una invitación sexual, pero no se imaginaba lo que iba a encontrar al llegar al lugar. I went to his house and I walked to his living room. He said, "There's some videos there. If you want to watch a video, watch a video." So I put one of the videos in. What came on the screen, it shocked me. De acuerdo con testimonios de este bestial asesino, lo que vio en esos videos le hizo revivir viejos traumas de la infancia, aludiendo a que el material que Roberts tenía en su casa era ilegal y totalmente depravado. Esto lo transformaba, según la óptica de Bowles, en una persona que merecía un castigo supremo por sus faltas. And I couldn't believe what I was seeing. It just totally freaked me out. That video triggered a memory that I had blocked out of me being a little kid. The switch went on and that was it. En un punto de la noche, el invitado aprovechó que Roberts estaba ebrio. Se acercó lentamente
y en un exabrupto comenzó a golpearlo con brutalidad hasta dejarlo inconsciente. Una vez que el dueño de casa estaba en el piso, magullado y fuera de sí, Bowles completó su trabajo asfixiándolo con sus propias manos. Apretó el cuello con toda su fuerza hasta que las vértebras cedieron y el último suspiro de vida abandonó el cuerpo de su presa. Eso fue todo. El cazador había dado con su primer trofeo. La violencia descargada sobre Roberts no solo dejó al culpable satisfecho, sino que terminó abriendo una compuerta de salvajismo que sería imposible de cerrar. Antes de retirarse de la casa, Bowles le robó su tarjeta de crédito y su documentación. Luego se dirigió a la carretera Interestatal 95 para pedir un aventón o tomar un autobús hasta una nueva ciudad. El destino errante lo llevó hasta Savannah, Georgia, donde pasó varios días frecuentando los bares nocturnos, pero esta vez bajo un nuevo nombre. There was this new guy in town. He said his name was Mike. Anyway, at some point we started playing pool. And the game ended early because me and him wasn't getting along very well. He just seemed a little jittery or something. Something wasn't right. You could tell he was a hustler. He was there to see if he could hustle the older guys. El sujeto extraño que describe Danny Klein no era otro que Gary Bowles, quien había vuelto por completo a las andanzas de la prostitución, pero como máscara para cubrir sus verdaderos deseos: matar. El encuentro con John Hardy Roberts despertó en este psicópata un odio inexplicable por la comunidad gay, a tal punto que los acusaba de todas las penurias e injusticias que había vivido en las calles. La táctica de acechar los bares dio resultado. La noche del 4 de mayo de 1994, luego de una larga ronda de alcohol y juerga, Bowles se ofreció a llevar a Milton Bradley a su casa. Este hombre no era exactamente igual a su primera víctima. Se trataba de un anciano de 72 años, veterano de la Guerra de Corea, que había sufrido numerosos accidentes que lo habían dejado con una severa discapacidad mental. Todos los que conocieron a Bradley afirman que se comportaba como un niño y que apenas sí percibía los contextos y los lugares en los que estaba. Inicialmente, Bowles supuso que el comportamiento de Bradley se debía al alcohol, pero durante el viaje se percató que tenía actitudes llamativas. El asesino interpretó los movimientos y las palabras del anciano como avances sexuales, lo que desató nuevamente la furia y la sed de sangre que aguardaban en su interior. A bordo de la camioneta, llevó a Bradley hasta un club de golf alejado de la ciudad. Allí, entre la oscuridad y las sombras, lo golpeó salvajemente hasta dejarlo inconsciente. Bradley no tuvo tiempo de gritar ni reaccionar. La cabeza del anciano estaba cubierta de magulladuras y sangre, pero el asesino de la Interestatal 95 continuó hasta desfigurar por completo el rostro, descargando toda la furia que guardaba en su interior. Cada puñetazo era acompañado de un chorro de líquido color rojo que decoraba el césped. Después de un buen rato, tomó el cuello de la víctima y procedió a apretarlo hasta que el cuerpo ya no tuvo pulso. Para completar la escena macabra, tomó un puñado de tierra y hojas que empujó a través de la garganta del fallecido, poniendo fin a un nuevo ataque de este asesino serial. You see some leaves and/or dirt protruding from his mouth. Dirt and leaves have been stuffed into his mouth, down into his throat, which just really filled it, literally. This is obviously somebody who has, for lack of a better term, a lot of issues. El detective John Best se percató de que aquello parecía ser una suerte de ritual sádico de control y poder sobre las víctimas, un aspecto frecuente al hablar de asesinos seriales. Estos patrones podían identificar que un violento cazador se movilizaba a lo largo de la carretera Interestatal 95. Best le comentó sus sospechas a sus superiores, pero su teoría fue descartada debido a la falta de evidencia concreta y de mayor cantidad de fallecidos con las mismas marcas. Siguiendo su corazonada,
el detective lanzó una solicitud a todas las agencias de la zona de Florida y estados cercanos para compartir información referida a casos con las mismas características. De inmediato sonaron las alarmas. Había surgido la primera pista concreta que apuntaba hacia las acciones de un asesino en serie. Major Tom Reeves with the Nassau County, Florida Sheriff's Department contacted me. He outlined a murder that they had, which had a lot of similarities. El crimen al que se refería Tom Reeves era el de John Hardy Roberts, ocurrido en Dayton Beach, Florida, el 15 de marzo de 1994, hacía menos de 2 meses. Era evidente que el responsable se estaba moviendo y que de seguro había dejado más víctimas en su camino. Era cuestión de encontrarlas. Mientras la justicia se aproximaba lentamente a su objetivo, en la ciudad de Hillard, Florida, el infame Gary Bowles estaba a punto de descargar nuevamente su furia, cometiendo un crimen brutal que impactó a toda la región. El 18 de mayo, el asesino de la Interestatal 95 conoció en un bar nocturno a Albert Morris, un hombre gay de 38 años que frecuentaba el establecimiento en búsqueda de algunas risas y compañía. Aprovechándose de su amabilidad exterior, Gary Bowles lo sedujo y lo convenció de regresar juntos hasta la casa de Morris, un tráiler ubicado en las afueras de Hillard. Una vez que llegaron al lugar, las cosas se desarrollaron como de costumbre para esta bestia homicida. Fingió interés y atracción, pero en un momento de descuido golpeó la cabeza de su víctima con un objeto contundente no identificado. Luego procedió a patearlo en el piso, destrozando el cráneo y varios huesos en el proceso. Una vez que Morris estaba completamente desfigurado y que su respiración parecía un ronquido mortal que se mezclaba con la sangre en los pulmones, Bowles sacó un arma de su bolsillo y le dio un disparo en la cabeza. Luego de llenar la boca del cadáver con pañuelos, Gary Bowles se retiró robando las tarjetas de crédito y documentos de Albert Morris. El homicida pensaba que su método era perfecto y desconocía por completo que la justicia estaba pisándole los talones. En primer lugar, luego de cruzar información respecto a los crímenes y analizar material genético encontrado en las escenas, pudieron dar con la identidad del perpetrador. Gary Bowles tenía un largo prontuario y su información estaba en el sistema, pero nadie sabía dónde encontrarlo. Eso cambió cuando el asesino intentó comprar comida en un Walmart de Florida y el vendedor se percató que usaba una tarjeta de crédito que no le pertenecía, la de Albert Morris. El empleado alertó a seguridad, pero el criminal logró escapar. Aún así, para los últimos días de mayo, Gary Bowles estaba acorralado. Su nombre figuraba entre la lista de los 10 más buscados del FBI y su fotografía aparecía en programas a lo largo de Florida y estados cercanos. I think it's one of the most helpful things that they could do. And I hope it helps get that Gary Ray Bowles. If they'll get the pictures out in all the post offices and all like they said they would, I think more people will see him. And it's all over the United States. Pese a ser perseguido por todo el país, el instinto homicida y el odio bestial que Bowles cargaba dentro le demandaron derramar sangre inocente una vez más. El 18 de noviembre de 1994 acabó con la vida de su última víctima, Walter Hinton. Fue una muerte dolorosa y lenta, en la que Bowles saboreó cada instante como el animal sádico en el que se había transformado a lo largo de ese año. Golpeó al hombre en la cabeza con un bloque de hormigón de 20 kilos de peso y lo asfixió introduciendo papel higiénico y un trapo en la garganta. El problema es que sus métodos, hábitos y perversiones ya estaban bien identificadas por parte de los detectives de todo el país. He was face up, and he had a what I can remember is a ruby red rag stuffed in his mouth, which started sparking my mind to that pamphlet I first read. And I said, you know what? This is Gary Ray Bowles. El oficial Collins comenzó a seguir el rastro de Bowles.
El testimonio de vecinos de la víctima ayudaron a identificar al responsable de esa salvaje demostración de odio. Se trataba de un inquilino que llevaba pocos días viviendo en la zona y que se hacía llamar Tim. Finalmente, el 22 de noviembre de 1994, los agentes localizaron a quien se presentó como Timothy Whitfield. Sin embargo, al tomarle las huellas dactilares, confirmaron sus sospechas. Habían dado caza al escurridizo Gary Bowles, el infame asesino de la Interestatal 95. Al principio el criminal trató de construir una coartada, pero su relato estaba lleno de huecos. He started telling me details. I believe it was about picking up his clothes, a reason to come back to the trailer, and it wasn't correct. It wasn't what he had told me before. And that's when I stopped him and I said, "Stop. I told you not to lie to me. Don't lie to me and tell me the truth." La presión del detective Collins fue efectiva. Bowles se quebró y confesó quién era en realidad y qué había hecho durante los últimos meses. El asesino incluso se mostró aliviado de por fin cerrar esa etapa, afirmando que estaba cansado de esconderse y cambiar su identidad. En sucesivas entrevistas, brindó detalles sobre las muertes y el orden en que ocurrieron, lo que permitió a las familias reconstruir los últimos instantes con vida de sus seres queridos. Los juicios de Gary Bowles fueron múltiples y ocurrieron entre mayo de 1996 y noviembre de 1997. En total, se contabilizaron 6 víctimas, todos hombres de entre 37 y 72 años. Por la suma de todas sus ofensas, la pena elegida por el jurado de Florida fue la muerte. En 1999, Bowles trató de apelar la decisión, pero se volvió a ratificar. Desde entonces, el asesino permaneció en el corredor de la muerte, aguardando su turno de pagar. Real difficult to see him face to face, it really was. I just still can't believe, that all this has happened. And that he has just killed my son the way he did. Finalmente, la fecha señalada para su ejecución fue el 22 de agosto de 2019. La última cena de Gary Bowles fue simple y puramente norteamericana. 3 hamburguesas con queso y una ración de papas fritas. Luego, se alistó para marchar hacia la camilla donde le aplicaron la inyección letal. Como es de costumbre, se le permitió decir unas últimas palabras que servirían de epitafio a la oscura leyenda que construyó en esos meses de 1994. Me disculpo por todo el dolor que causé. Le pido perdón a mi madre. Tener que soportar que le digan monstruo a tu hijo es terrible. Lo siento mucho. Nunca quise que esto fuera mi vida. No te despiertas un día y decides convertirte en un asesino en serie.